Hola, soy Constanza Evans, bienvenidas a Mamás. En este episodio Natalie nos cuenta cómo su autismo la acompañó desde niña y cómo su bipolaridad surgió cuando ella era joven adulta. Hablamos de su decisión de ser mamá, sabiendo que podía transmitir la carga genética de la bipolaridad, de su embarazo en el que no tomó medicación, de la injusticia a la que fue sometida en el posparto por ser mamá bipolar y de muchos más aspectos relacionados a maternidad y neurodivergencia. Un episodio imprescindible para aprender más sobre la neurodiversidad en general y sobre lo desafiante y bonito de criar a una peque neurodivergente cuando tú también lo eres. Hola Natalie, ¿cómo estás? Bien. ¿Te sientes tranquila de estar aquí hoy? Sí, gracias por la invitación. Me siento tranquila, siento que es un ambiente muy, muy bonito. Qué bueno, me siento en confianza. Me alegro muchísimo. Antes de empezar con el episodio de hoy, voy a hablar un poquito del Patreon del podcast, que es una comunidad que tenemos para suscriptoras. Desde $3 al mes pueden unirse y pueden tener acceso a contenido exclusivo que no publico en otras redes sociales. También tenemos encuentros con expertas. Por ejemplo, el mes pasado hemos estado con Fiorenza Antesana, donde hemos hablado en el encuentro de cómo nos sentimos todas con nuestra maternidad desde que empezó. Este mes tenemos a Lucía Espejo, que viene a hablar de crianza de peques de 0 a 5 años. Y así todos los meses tenemos un encuentro distinto con una experta que nos orienta, pero también nos escucha. Y además tenemos encuentros presenciales para mamás. Entonces, todo esto está en la comunidad de Patreon desde $3 al mes. Las invito a que se suscriban en la dirección que sale ahora en la pantalla. Y ahora sí, vamos con el episodio, Natalie. Hoy día estamos aquí para conversar de maternidad, salud mental y neurodivergencia, que en tu caso es algo muy interesante porque tú eres mamá, eres neurodivergente de varias formas, como me has contado antes, ¿no? Tienes bipolaridad, autismo y TDAH. Y tu peque, autismo y TDAH. Entonces las dos. Sí, muchas gracias por la invitación. En mi caso, sí tengo esas 3 neurodivergencias, ¿no? Nací autista y con TDAH o atención divergente, algo que no me di cuenta, ni mi familia, porque creo que mi familia también es una familia de muchas personas autistas. No diagnosticadas. No diagnosticadas. Entonces, sí, siempre me sentí una persona rara, diferente. Diferente. O sea, tenías esa semillita en tu mente desde el inicio. Sí, al punto de que cuando era pequeñita, me acuerdo, suena un poco feo, pero observaba a la gente y era como que las clasificaba. Decía, grupo tal, era algo muy usual. Luego leí que en muchas personas autistas chiquitas suele pasar ese tema de estar clasificando en base a sus características. Ay, qué interesante. Claro, porque a veces uno ve que en los niños autistas hay clasificación en el juego, ¿no? Claro. Que van poniendo todas las formas o todos los colores clasificados, pero sí, también lo haces juguetes. En juegos mentales. Sí, incluso me dijeron mis tías que yo jugaba a clasificar piedritas por colores, por formas. Yo era chiquitita y ellos se quedaban, ay, esta niñita debe ser inteligente, mira cómo ha ordenado todas las piedritas. Quizás antes de que comencemos, ¿nos podrías contar un poquito de ti? ¿Tu nombre? ¿Tu edad? ¿De dónde eres? ¿De quién se compone tu familia y a qué te dedicas? Sí, mi nombre es Natalia Espinosa. Más me conocen como Nat, mis amigas, mis amigos. Tengo 38 años. Soy de Carhuaz, Ancash, provinciana, corazón. Sí, conozco Carhuaz, es muy lindo. Lindo. Y mi familia, bueno, vivo con mi esposo, con mi hijita de 7 años y con mi mamá de 76. Ok. Y soy ingeniera ambiental. Trabajo en una empresa viendo temas de cambio climático. Ok, sí. Chévere, interesante. Y me estabas contando al inicio que tú desde niña te habías sentido diferente. ¿Me puedes contar un poquito cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, que tú te sentías como no como los demás? Sí, por ejemplo,
En mi infancia, como comenté, me sentía un poco diferente. Era muy metida de estar en mi casa leyendo libros. Mi mamá me decía, sal a jugar. Y yo, pero me gusta leer, o sea, y me entendía muy bien con mis libros. Me acabé toda la biblioteca, mientras todo el resto de niños jugaban y eran amigos. Al día de hoy no he mantenido amistades que hayan perdurado con personas neurotípicas, ¿no? Me recuerdo llorando por la luz del sol. Hasta el día de hoy me duele la luz. Fotosensibilidad. Fotosensibilidad. Entonces yo, cuando me estaban evaluando por el autismo, la psicóloga que me evaluó me dice, ¿te duele algún tipo de estímulo, tal vez la luz? Y yo me quedé así como que, ¿no a todo el mundo le duele? O sea, ¿Tú pensabas que la luz le dolía a todas las personas? A todo el mundo. O sea, yo juraba que la luz, tú abrías una cortina y te dolía, que eso era lo usual, normal, que a todo el mundo le duele y que si te da el sol en el ojo o un poco de luz te va a doler y que es así, ¿no? Y me quedé así como que... Entonces tú creciste muy hacia adentro y también con estas como sensibilidades sensoriales, quiero decir. Ajá. Sí, y también me costaba y me cuesta entender algunos contextos sociales. Entonces pasaba que la gente hacía bromas y yo me reía y 2 años después me enteraba que se habían burlado de mí. Claro. Entonces era como que me quedaba dando vueltas, ¿no? Claro. ¿Qué habrán querido decir? Y era como que un día era... Creo que se burlaron de mí. Claro, o sea, es difícil leer el contexto. Leer el contexto. Claro. Entonces, al día de hoy, ya con mis 38 años, alguien hace una broma, no entendí, ¿me puedes explicar? Porque, discúlpame, a veces no entiendo, ¿me puedes detallar? Claro. ¿No? Entonces ya es diferente. Entonces creciste con estas cositas en la infancia y en la adolescencia y... tú lo primero lo primero que te diagnostican es la bipolaridad. Sí. ¿Cómo llegas a ese diagnóstico? Porque, o sea, no es nada común, ¿no? Para empezar, que te vayas a diagnosticar de algo, ¿no? O sea, ¿cómo fue apareciendo esto que te llevó al diagnóstico? Bueno, en mi familia hay varias personas bipolares. Claro que como hay tanto estigma, no es que se diga abiertamente, pero siempre era como que la prima tal está mal, el primo tal ha estado en crisis, no sabemos bien y que no sé qué. ¿Y qué pasó con mi mamá? Que yo era bien chiquilla y mi mamá tuvo algunas crisis, la tuvieron que hospitalizar. En ese momento a ella le diagnostican esquizofrenia. Y yo tendría 14 años, ¿no? Y era como que, ¿qué pasó? Y yo pensaba que mi mamá nunca iba a volver porque estaba en un episodio de manía. Entonces estaba como que no era ella, ¿no? Y luego ya cuando yo he sido adulta, hubo un cambio así radical en mi vida. De repente empecé a sentirme deprimida. Yo ya trabajaba en una empresa, entonces... ¿Qué edad tenías más o menos ahí? 23, tal vez. Como tipo terminando la universidad, empezando tu vida profesional. Mi vida profesional. Y empecé como que a despertarme algunos días como que me había atropellado un tráiler. Wow. Me dolía todo el cuerpo. Veía mi cama, había un cerro de papel higiénico, había llorado toda la noche. No recordaba por qué había llorado tanto. Y simplemente me dolía todo y decía, no puedo ir. Y esto era un cambio radical, porque tú no habías tenido esto nunca. En la adolescencia, en la infancia. No. En la adolescencia había tenido momentos de mucha soledad. Ya. Me costaba interactuar muchísimo, me aislaba del grupo, es lo que me acuerdo. Y a veces por encajar ya hacía mucho masking, intentaba meterme en grupos, pero nunca congeniaba. Entonces... Pero ya en este caso era un tema emocional súper fuerte. Súper fuerte. Y apareció. Apareció. Entonces, yo a veces digo, no por menospreciar neurodivergencias, porque entiendo que cada persona y cada contexto es distinto, pero en mi caso, la bipolaridad es así de difícil y siento que el autismo y el TDAH...
lo manejo como que es algo más manejable. mucho más manejable. Bueno, después me vas a contar más, pero tu autismo también está quizás en un nivel que es más manejable para que la necesidad de bipolaridad, apoyo, sí. ¿no? La bipolaridad. O sea, no es una autista profunda, me refiero a eso. Claro, en el autismo se habla de niveles de necesidad de apoyo Ujú. que pueden ser variables en base a los distintos contextos y apoyos que recibes. En mi caso es con un nivel de apoyo 1, Ya. pero en la bipolaridad, para volver a lo que estábamos Sí. hablando, Y soy yo la que se distrae. sí, nos vamos así, Sí. y luego volvemos. Ya está bien, en la bipolaridad. Entonces, tú tienes esta aparición de crisis fortísimas que Sí. no te explicabas. Entonces, Y ¿qué sucede? empecé con depresiones, pero luego había momentos en que estaba arriba, literal, yo me veía flotando a mí misma abajo, que es usual en la bipolaridad, y yo sentía, he entendido la razón del universo. O sea, Ah, ya. entonces, O sea, estabas tú está en la estratosfera. en la ¿sí? estratosfera. O sea, para los que nos escuchan, la bipolaridad es esta alternancia de fases de mucha depresión y de mucho entusiasmo, ¿verdad? Sí, todas las personas solemos tener altibajos. Podemos Claro. tener momentos de estado de ánimo. En la bipolaridad se habla del estado de ánimo. Entonces podemos tener momentos así, y así, y así, y así. Pero en la bipolaridad es así, Claro. a la fosa de las Marianas, vuelves Claro. hasta arriba. Es el Everest, la fosa, el Everest, la Sí. fosa. ¿Y así es todo el tiempo o hay momentos que no estás en los extremos? Hay momentos de eutimia, que es estar en el rango. En el medio, en el más o medio. menos. Entonces, Ok. Ya. Entonces, en mi caso, empecé a tener hacia abajo, que no me podía levantar, no tenía fuerzas, lloraba todo el tiempo. Y luego empecé a tener hacia arriba como que ni yo misma me podía entender. Claro. Porque incluso yo decía, he visto mi vida y ahora entiendo todo. Entiendo todo. Como que te haya fumado un tronchazo. Sí, sí, tal cual. Ya. Entonces era como que no llegué a un episodio, digamos, de psicosis, de desconexión Ajá. de la realidad, porque Ok. también También hay, sucede. ok. O sea, en el caso de mi mamá ha pasado. Ok. Pero sí era una sensación de que, wow, o sea, la vida es magnífica y yo puedo con todo y Claro. ya descubrí el secreto del universo. Y creo que ¿no? también en esos momentos sientes como mucha energía y yo he escuchado de personas bipolares, por ejemplo, que se olvidan de comer, se olvidan de dormir, porque están tan emocionadas que hay una euforia en ese momento. Sí. ¿Te pasaba sí. también así? El tema con la energía, sí recuerdo que quería hacer muchas cosas, Ujú. pero no al punto de no dormir. Ujú, ok. O sea, dormía poco. Ujú. Ahora, en este momento de mi vida, sí me ha pasado que he estado durmiendo 3-4 horas al día y ya semanas de semanas. Claro. Y empecé a revolucionar más. Mucho. Pero ya me conozco y digo, ya, Natalie, bájale, Baja. bájale, duerme más, duerme. No, porque el sueño nos ayuda a regularnos mucho. Y cuando tú veías estas super subidas y super bajadas, me imagino que también debías tener miedo, ¿no? Porque una cosa es cuando tú sabes lo que te pasa y otra cosa es cuando recién lo descubres. Sí, yo me di cuenta que algo no estaba bien, porque era demasiado el malestar en las bajadas. Entonces me recomendaron a una psiquiatra que para mi mala suerte no me funcionó. Ya. Sabemos que en la psicología hay distintos modelos que explican el comportamiento, ¿no? Y me fui con una psiquiatra que era psicoanalista y que el diagnóstico de ella hacia mí era solamente depresión. Okay. Y aplicaba una pseudoterapia que me llevó a mi primer intento suicida, ¿no? Wow. Porque ella me empezó a medicar con antidepresivos. Era psiquiatra. Psiquiatra. Psiquiatra psicoterapeuta. Ya. Y me empezó a medicar con antidepresivos. Y los antidepresivos en personas bipolares se aplican con mucha cautela. Porque te suben y ¡pum! Te puedes caer. Entonces, sí, o sea, no es que no se pueda, pero se debe medicar Hay con un manejo mucha específico. supervisión y cuidado, y tal vez acompañado de otros medicamentos. O sea, en mí
después de eso ningún psiquiatra me ha querido recetar antidepresivos después. Y me decías que esto te llevó a un primer intento de suicidio. Sí. ¿Cómo, no sé si quieres compartir un poco al respecto? O sea, ¿cómo fue? ¿Era por la medicación? ¿Cómo lo viviste? Yo estaba en un episodio mixto porque estaba con el antidepresivo, entonces en realidad yo estaba deprimida, pero me daban antidepresivo y me subía, me bajaba, me subía, me bajaba. Y esa inestabilidad desgasta también. Y tú no sabes qué te está pasando. ¿Son semanas? ¿Son días? Sí, eran semanas que estaba así. Entonces todo el mundo decía, pero Natalia ha estado bien. O sea, y yo me hice daño. Mi hermano me fue a buscar. Yo estaba en casa de un familiar. No recuerdo 5 días de ese momento. Porque también, ¿qué pasa? En mi caso, el cerebro tiene muchas formas de enfrentar las situaciones complejas. Entonces, en mi caso, y ya me lo han dicho 2 psicólogas, yo tengo disociación, que en sí puede tener como un diagnóstico más en casos de identidad disociativa, que no es mi caso, pero sí el cerebro, cuando llega a un punto en el que el sistema nervioso dice, ¿sabes qué? De acá ya no vas a salir, desconecta. Y en mi caso es como desconecta, porque esto es demasiado grande para ti, para tus recursos emocionales, para que de acá sobrevivas después de esto. Entonces no recuerdo nada. O sea, me recuerdo haciéndome daño. No quiero dar unos detalles porque puede ser detonante y por la seguridad de las demás personas, pero sí, no recuerdo esos 5 días como flashes. Claro, como algo muy distante. Muy ¿Y distante. tú qué edad tenías en ese punto? Yo habré tenido 24 tal vez. 24. O sea, todo esto de las subidas y las bajadas empieza como a los 23. Sí, y ya a los 24 y 25 empiezan con esa medicación errónea. Sí. Y te hace caer de esta forma. Me hace caer. Y caí, pero fue horrible porque después de eso empecé tratamiento ya con otro médico, que le agradezco mucho porque fue quien me dio mi diagnóstico. Se esforzó por mí en que yo mejore, pero era increíble. Yo me tuve que ir a provincia, ya no podía quedarme acá en Lima, yo no soy de acá, no tenía dónde estar. No había red de apoyo. Claro, tenía familiares, pero ante un caso de suicidio ya es como que no te puedes quedar aquí. Es muy difícil. Es muy difícil, alguien tiene que cuidarte. Sí. Entonces, volví a mi casa y en provincia el único psiquiatra que iba para 5 o 6 ciudades de allá del Callejón de Huaylas, iba 2 días para 5 ciudades y atendía en el hospital de Carhuaz, para mi buena suerte, que pude acceder a tratamiento. Imagínense cuántas personas en provincia en ese entonces que no habían los centros de salud mental comunitarios. Eso te iba a decir. Ahora hay los centros de salud mental comunitarios que tienen sus problemas, pero están ahí, más accesibles, al menos. Claro. Entonces me empezó a bombardear de medicamentos, pero fue un proceso muy feo, porque era probar uno, probar otro, probar cuál me iba a hacer bien. Entonces encima estaba con una depresión en la que yo sentía que estaba muerta. Claro. O sea, yo sentía tal cual, era como que yo decía, no es tristeza en la depresión. Claro. Es simplemente ya no siento. Y me levantaba, me cambiaba de ropa y me bañaba cada 15 días. Wow. Y me lavaba los dientes cada 15 días. Wow. Comía un poco, sí, pero era así como que ya no quiero estar aquí, ¿no? O sea, con ese psiquiatra fue todo un proceso de prueba y error de medicamentos, pero él es el que te diagnostica con la palabra bipolar. Sí. Para empezar a probar esos medicamentos. No, él empieza a probar primero prueba. Y viendo cómo voy reaccionando, al final llega a la conclusión y me dice bipolar. No, ya con eso. Y fue increíble porque yo estaba prácticamente en la cama, me levantaba un poco para hacer algunas cosas, pero con tanto esfuerzo, como si me pesara 1 tonelada el cuerpo.
Y él dice, ya, vamos a agregar esta pastilla, que era un estabilizador de ánimo, vamos a agregarlo. Y Claro, ahí- él hacía todo un cóctel, en Sí. verdad. Iba haciendo prueba y error ahí. Sí, y estabilizando cosa por cosa, me estabilizó el sueño y así poco a poco. Es un arte, ¿no? Realmente. O es sea, la complejo. psiquiatría, porque, claro, tienes como teoría general, pero también cada individuo es diferente. Y tú Sí. tienes que ir poniendo, sacando, dosificando, hasta que la persona encuentra su Y equilibrio. evaluando el caso, ¿no? O sea, como dices, cada persona es diferente y tiene que verse. Y bueno, de alguna manera, a veces dicen, no sirve la etiqueta. Ujú. Yo soy de las personas que sí creen en la etiqueta. Porque una etiqueta bien puesta salva vidas. Totalmente de Si acuerdo es que a mí contigo. no me hubieran dicho, oye, bipolar, y me hubieran tenido con prueba CAT, bueno, no Claro. sabemos qué tienes, pero vamos a darte un poquito de esto, Claro. no. En la bipolaridad el esquema de medicamentos más usuales, estabilizador de ánimo y antipsicótico. Empecé Claro. con ese esquema y ese día estaba horneando pasteles. O sea, Claro. el primer día que tomé Te la pastilla. salvó la vida. Claro, y fue yo como que el doctor dijo, ya la tengo clara. estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, y creo que quizás lo que puede incomodar en la etiqueta es cuando hay prejuicios sociales, ¿no? Pero, digamos, la etiqueta tiene un uso en la psiquiatría, en la psicología también, ¿no? Sí, Y como dices tú, yo creo que salva vidas, salva vidas te da porque uno herramientas. accedes al tratamiento que ya mucha gente ha investigado con años de anticipación Exacto. para decir, oye, esto y esto y esto Exacto. funciona mejor. Exacto, Y en segundo lugar, encuentras a personas como tú. claro. Y eso para mí ha sido sanador, Sanador. totalmente, porque antes era como vivir en la oscuridad, oculta, con miedo de decir, oye, soy bipolar, porque ¿qué va a pasar? ¿No? Conmigo. Pero después era como que, oye, no hay nada de malo en que yo sea lo que soy, es mi identidad, Claro. es parte de la diversidad de la especie humana que existamos, Ujú. ¿no? Los neurodivergentes, incluso yo a veces digo, yo soy loca, o sea, ya, es parte de, Ujú. y no hay nada de qué avergonzarse. Hace un ratito me decías que conociste gente como tú. Yo te quería preguntar por tu esposo. No me refiero a que tu esposo sea neurodivergente también, pero conociste gente. ¿En qué momento lo conoces a él? ¿Cómo así? Bueno, es una historia graciosa. Yo ya tenía el diagnóstico de bipolaridad, estaba procesándolo ya en modo aceptación, porque claro, en mi caso, con tanto capacitismo y todo el prejuicio, estigma, cuando leí bipolar en internet, enfermedad mental grave que no se cura, yo dije, ¿qué va a ser de mí? Claro. O sea, ¿quién me va a querer? Nunca volveré a trabajar. O sea, ¿qué va a pasar? No puedo estudiar, no puedo Hubo trabajar, gente no que puedo me enamorarme. que me dijo, tú no deberías ser mamá, porque hay una carga genética bien fuerte, entonces, ¿cómo vas a heredar eso? Eso me lo vas a explicar en un Sí. ratito. Entonces, era como que una desesperanza total y luego como que me vino la hipomanía y yo estaba feliz de la vida, ¿no? Estaba bien, logré superar ese momento y conocí a mi esposo, entré a trabajar a una empresa y me acuerdo que yo dije, un amigo en plan de broma me dice, trabajaba en otra empresa, yo de aquí no me pagan bien, ¿sabes? Pero voy a salir con mi maestría, porque me da tiempo de estudiar una maestría y todo eso, ¿no? ¿Y tú qué esperas de la empresa donde has entrado a trabajar? Y yo le digo, yo de ahí voy a salir con novio. Mentalizada. Mentalizada, y lo dije de broma, pero se cumplió, porque unos meses más tarde conocí a mi esposo. Él trabajaba ahí. Él trabajaba ahí y terminamos casándonos, tenemos una hija. Él, me acuerdo que yo le dije desde el principio, porque yo sentía que no podía vivir con alguien con quien empiece una relación que no sepa lo que me pasa. Claro, eso te quería preguntar. O sea, tú le dijiste en algún Sí. punto, yo soy bipolar. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Porque Ay. hay un montón de gente que Claro. tiene muchos prejuicios, ¿no? Sí, yo sentía que como en mí pasaban crisis y cosas, la persona que esté conmigo tenía que saberlo. Claro. Por un Es tema como de- imagínate que estás con una persona, no sé, que tiene epilepsia, le tienes que decir. O sea, la persona tiene que saber lo que pasa. Sí,
yo le dije a mi esposo, oye, yo te quería contar, por si acaso, que yo soy bipolar. Creo que fue en la primera o segunda cita. Y él me dice, ya, ok, no hay problema. Y yo lo miro, ¿estás seguro? ¿Sabes lo que estoy diciéndote? ¿Conoces esa palabra? Y me dice, sí, claro, me dice, no pasa nada. Investiga un poco y la siguiente cita hablamos, pero lee un poco, por favor, para que sepas. Y así fue, ¿no? Y llegó a la segunda cita con información. Sí. y normal, estuvo fresh. Sí, normal, lo tomamos entre broma y broma y él incluso fue donde mi psiquiatra para informarse más. Lo máximo. Y empezamos como que a cultivar nuestra relación con amor, con respeto, ¿no? Y él también me veía y me decía, Nati, yo nunca me hubiera imaginado que tú eras bipolar porque te ves normal. Y yo le digo, ¿cómo esperabas que me vea? O sea, anormal. Las personas bipolares, neurodivergentes, somos así, normales, trabajamos, estudiamos, claro, hacemos nuestra vida. Claro, tenemos... es que ese es el prejuicio que hay que romper, pues, ¿no? Exacto. Que dicen bipolar y uno dice, esta persona no puede estudiar, no puede trabajar, no puede tener pareja, no puede tener hijos. No es así, ¿no? Es terrible porque incluso una vez yo me metí a un podcast sobre inclusión laboral. ¿Ya? Y hablaban de la inclusión, una experta en inclusión. Me metí a escuchar por YouTube en pandemia, que había tiempo de meterse a todo lo que uno quería aprender. Y justo pregunto, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad psicosocial? Uh-huh. Porque hablaban de las personas en silla de ruedas, de la accesibilidad, pensando solamente en temas físicos, claro, como discapacidad es silla de ruedas. Uh-huh. Entonces, yo le pregunto y la respuesta de la experta en inclusión fue: las personas con ese tipo de condiciones nunca llegan al final del proceso. Wow. Y fue como que, ok. Y yo dije, bueno, no me conoces. Claro. Justamente hace quizás un mes más o menos, me enteré, no voy a decir el nombre de la empresa, pero me enteré de que había una empresa muy grande, que todos conocemos en el Perú, del sector banca y finanzas, que tenía que llenar su cupo de inclusión, por así decirlo, ¿no? Tiene una cuota, ¿no? Y tienen que llenar la cuota. No quieren complicarse. Entonces, dicen, no queremos llenar la cuota con alguien que tenga una discapacidad física muy heavy, porque tendríamos que adaptar la oficina. Y tampoco queremos que tenga una discapacidad psicológica muy heavy, porque no podría integrarse al equipo. Entonces, llaman por ahí a ver a quién encuentran a alguien que tenga, ponte, no sé, depresión o ansiedad, y lo ponen. Y dicen, hemos llenado la cuota, ¿no? Y esto es cualquier cosa, ¿no? Es un poco más lo que tú me dices, como que tratan de limpiarse, de hacer un washing, ¿no? Para que se vea que la empresa es inclusiva, por ejemplo, pero no son realmente inclusivos, ¿no? Es bien complejo, porque realmente es difícil hasta qué punto una empresa está dispuesta a brindar los apoyos, que es por ley, ¿no? Los ajustes razonables que una persona con discapacidad requiere. Uh-huh. Y hasta qué punto el entorno está dispuesto o se va a trabajar con ellos para que sea realmente un entorno inclusivo, ¿no? Yo, por ejemplo, en un trabajo X que tuve, o sea, escuché que decían de mí esa clase de gente. O sea, y tú te dices, wow. O sea, ¿qué clase de gente soy yo? O sea, me da ganas de ir y decirle, oye, ¿qué clase de gente soy yo? Dímelo, ¿no? Claro. Pero claro, lo dicen a tus espaldas, claro, ¿no? Y bueno, lo único que queda, creo yo, en ese tipo de contexto es seguir existiendo, ¿no? Y seguir ocupando los espacios que nos corresponden, porque este mundo también es nuestro. Sí. De las personas neurodivergentes, las personas con discapacidad. Y también, por ejemplo, mi proceso de salir del closet fue parte de eso. Porque tengo una hija que es neurodivergente, que tiene muchas necesidades también. Y yo digo, ella no va a crecer viendo a su mamá escondida, claro, viendo a su mamá con vergüenza, con miedo. Claro. Y yo dije, no. Y dije un día ya, o sea, ya salí y dije, ya, yo soy bipolar en una entrevista.
Y fue como que la gente, tú, o sea, pero si tú, ¿cómo? Y es como que existimos, aquí estamos, no somos peligrosos como a veces dicen, ay no, qué miedo, que a veces son violentos, que no sé qué. No, aquí estamos, es la persona que se sienta a tu lado todos los días a trabajar, es la persona que se sienta y desayuna contigo, con quien coordinas y sacas adelante un proyecto, pero aquí estamos. Lo que pasa es que eso es lo que hacen los closets, pues, ¿no? Que la gente que está, digamos, afuera del closet tiene muchos prejuicios sobre lo que puede estar adentro del closet, tienen mucho miedo, ¿no? Entonces, cuando alguien que les parece normal dice, yo soy bipolar, se quedan sorprendidos. ¿Tú? ¿Cómo vas a hacer, no? Igual que, oye, yo soy lesbiana. ¿Qué? No lo puedo creer. Como, ¿qué están pensando de esas personas? O sea, ¿cuál es la imagen mental que ellos tienen que hace que cuando les dices soy tal, no machea y se sorprenden tanto? O sea, esperan que tengas 8 piernas, ¿no? Que seas verde. Que seas verde. No soy una persona, ¿no? Como cualquier otra. Pero bueno, me encanta todo lo que me estás contando, pero voy a regresar a tu esposo. Ok. Entonces ustedes se conocen, ¿y qué significa en el día a día para ti ser, por ejemplo, una persona bipolar, ¿no? Porque cuando tú ya empiezas a desarrollar tu relación con él, después me imagino una convivencia también, ¿qué significa en el día a día para ti o para él esa bipolaridad? O sea, ¿cómo se expresa, no? ¿O no se expresa o se expresa a veces? No sé. Sí se expresa. Edúcame. O sea, la bipolaridad es tan parte de mí que cuando me haces la pregunta es como que tengo que hacer así, pensar, buscar. Por ejemplo, con algo tan simple, medicación. Exacto, eso te iba a preguntar, por ejemplo, ¿no? Tomo medicinas todos los días, mañana y noche, y a veces cuando estoy un poco desequilibrada, es tarde. Mañana, tarde, noche o mañana y noche. Un día no tomo una medicina y al día siguiente puedo sentirme fatal. Ansiedad, sentirme mal. Porque en la bipolaridad hay un componente muy biológico, ¿no? Claro. Está un tema de neurotransmisores, un tema de incluso estructura del cerebro. Entonces, es como que es un apoyo constante, ¿no? No es que simplemente un capricho. O sea, como una vez me dijo mi médico, tú no deberías tener estas explosiones con todo lo que tomas. Claro. O sea, para que te des cuenta. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, algo que se manifiesta mucho en mí es que a veces tengo mucha energía, mucha energía y hago 1000 cosas, trabajo, estudio, cuido a mi hija, me metí a unos proyectos con unas amigas. Claro. Y eso en la vida de pareja también se siente, pues claro, siente. por supuesto. Y la gente dice, ¿y cómo lo haces? O sea, y yo les digo, es que ser bipolar es mi superpoder, porque claro, duermo 3 horas, claro. Entonces puedo, ¿no? Me salen mis cosas, me meto a 10,000 proyectos y estoy feliz en la vida, pero, por ejemplo, ¿de qué otra forma también se manifiesta? Controlo muy mal mi dinero, ¿no? Porque cuando estoy arriba hay un tema del control inhibitorio en el cerebro, entonces es como que no te mides. Entonces, gastas. Y gasto. Me gusta algo, ¡ay, qué lindo! Ya. Claro. Llega el día de pagar la tarjeta y es como que, ¿qué haces tú para estar pasándola así, no? Entonces, ahí yo ya me empiezo a dar cuenta. Necesito bajar a mis revoluciones, porque sí se nota ida y vuelta y de vuelta. Claro, no es que me descuadre total, o sea, hay algo muy bueno que es la psicoeducación. Es conocer lo que me pasa y cómo se manifiesta en mí esto, para decir, oye, estoy empezando. Y a veces la hipomanía es muy bonita. Hipomanía es cuando te vas para abajo, para arriba. O sea, manía, depresión, hipomanía es aquí. Okay. O sea, está empezando. Y se siente lindo porque ya tú dices, wow, puedo todo, mi superpoder, que no sé qué. Pero es engañosa. O sea, ya cuando te das cuenta, has metido la pata, has cometido muchos errores. Entonces, es como que tengo que darme cuenta. Uy, está empezando. Frena, duerme más. No aceptes meterte a tantas cosas, date tu tiempo. Claro. Sí. Entonces tú estás psicoeducada y ves lo que te está pasando, y me imagino que tu esposo también, ¿no? Ya tiene conceptos generales al menos y
detecta algunas cosas, te puede acompañar. Sí, yo la verdad que le agradezco mucho a él porque en todo este camino él me ha acompañado muchísimo en, desde enamorados, el embarazo, la crianza, ahorita que ya nuestra hija está un poco más grande, yo siento que él confía tanto en mí, apuesta por mí, no tiene estos prejuicios de que, oye, ¿qué va a ser de ti? O sea, o tú tienes esto y no puedes hacerlo, más bien es todo lo Todo lo contrario. contrario. Y hablando de eso justamente, ¿en qué momento te vienen las ganas de ser mamá? ¿En qué momento les vienen las ganas de ser papá juntos? Si quieres escuchar la conversación completa con Natalie, suscríbete a nuestra cuenta de Patreon y accede allí a contenido exclusivo, encuentros con expertas y reuniones presenciales para mamás desde solo $3 al mes. Hace un rato me mencionaste que tú tenías un poco de reparo en volverte mamá porque me decías que había una carga genética. Entonces, Sí. cuéntame un poco de eso. ¿Cómo llegas tú a la maternidad? Bueno, en mi familia, como comentaba, hay varias personas bipolares y leyendo también sobre la condición, pues la bipolaridad tiene una alta carga genética. Y cuando Ok. yo recibo el diagnóstico, incluso le comenté a algunos amigos, amigas, y me dicen, oye, pero si tu mamá lo tiene, ahora tú lo mejor va a ser que no seas mamá. Tú me habías dicho que tu mamá era esquizofrénica. No, le dieron ese Ah, le dieron diagnóstico ese por diagnóstico, pero error. es bipolar. Es Ok, bipolar. ok. El psiquiatra que me vio a mí, al Ujú. final dice, no, el diagnóstico que tu mamá tiene no es Ok. esquizofrenia, es imposible, Ok. porque mi mamá ya estaba bien, estaba en autismo, hacía una vida normal. Decían, no, en la Claro. bipolaridad sí tienes las subidas, las bajadas bajadas. y la calma. Claro. En la esquizofrenia no es así. Claro. Entonces, ahí fue como que, oye, tu mamá es bipolar, tú eres bipolar, tienes familiares bipolares. Claro. ¿Y cómo le vas a hacer eso a un niño? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿cómo es posible que no pienses en el futuro de alguien que va a venir a sufrir así como tú? O sea, te dijeron no te reproduzcas, básicamente. Prácticamente. Incluso en la facultad de psicología, porque estoy estudiando psicología, hablan de prevención. ¿Cómo es la prevención? Le digo al profesor y me dice, si tú ves una familia donde la carga genética es fuerte, hay que convencerlos de que ya no tengan hijos. Porque ¿quién se va a hacer cargo de esos niños? Es caro, es costoso, es difícil, entonces... No puedo creer lo que me estás diciendo. Y yo que digan eso en la facultad de levanto psicología. la mano y le digo, eso es eugenesia. Es justo lo que te iba a decir, eso es eugenesia. O sea, es que mejorar la especie, haciendo selección. Y aún así está el discurso en el salón y dicen, pero tiene razón, ¿quién se va a hacer cargo de todos esos niños? O sea, este Ya, ¿tú qué país respondes? es A ver, difícil. por favor, Y dime. yo les digo, pero ¿qué? O sea, ¿no van a tener derecho a existir solo porque tienen una necesidad? Al final debería ser la sociedad en su conjunto que debería brindar los apoyos para que la existencia de estas personas sea digna. Claro, porque si no, entonces no tengamos personas con sillas de ruedas o niños con Claro. síndrome de Down. O sea, Estamos entrando a... porque ¿quién se va a encargar de ellos, no? Claro, o sea, es como que yo me quedé así Increíble. increíble, ¿no? Entonces a mí me pasó que me dijeron eso y pasé un duelo muy grande porque decía, mi sueño siempre fue ser mamá. Siempre he querido ser mamá. Entonces, llegó un momento de lucidez en que dije, yo voy a ser mamá, porque yo no tengo nada malo. No es que sea un castigo de Dios ser lo que yo soy, ¿no? Y si nace bipolar como yo, lo voy a querer o lo voy a querer más, incluso. Y con la experiencia que yo tengo, voy a esforzarme desde chiquito, chiquita, de que reciba todas las herramientas para que si de adulto le toca enfrentar las cosas que yo estoy enfrentando, le pueda ir mejor. Claro, puedo acompañar y conozco desde adentro, ¿no? Claro. Y fue así, o sea, yo dije, ¿acaso es malo que yo exista? ¿Acaso
¿está mal ser bipolar? O sea, y empecé ya porque con mi formación en ciencias, en ingeniería, yo decía, la evolución ha permitido que en los millones de años mis genes pasen de generación en generación, Claro, y no se persistan. eliminen por la selección natural. Estoy aquí. Ujú. Y vengo de un legado de ancestros bipolares igual que yo, y vale la pena existir como yo existo, y vale la pena sentir de la forma en que siento. No imagino mi existencia de otra forma. Aquí quiero aportar una anécdota de algo que va a parecer mucho más general, pero me parece que es igual. Una vez yo estaba hablando con un cliente, y bueno, como tú sabes, soy mujer, y mi cliente me dice, yo tengo 3 hijos hombres y no podría tener hijas mujeres, porque las mujeres sufren mucho en el mundo. Entonces, para las familias es preferible no tener hijas mujeres. Entonces, y mi cliente ni siquiera lo decía mala, pero no se da cuenta de lo que está diciendo. Y yo dije, ok, yo soy 100% consciente de lo que les pasa a las mujeres en el mundo, o sea, de las luchas que vivimos, yo tengo un posicionamiento frente a esas luchas y todo, pero el hecho de que nos esté pasando eso quiere decir que entonces mejor desaparecemos. O sea, esa es la solución, ¿no? Y me suena lo mismo, ¿no? O sea, Claro. no es que tenemos que desaparecer. O sea, nosotros desde lo que somos, desde adentro, nos sentimos felices de existir. O sea, estamos contentos de estar aquí. Lo que se tiene que regular es el entorno. No tenemos que desaparecer nosotras o nosotros, ¿no? Iba un poco a eso la anécdota. Tal cual, tal ¿Y cual. en qué momento te animas a buscar el embarazo? ¿Cómo fue para ti este embarazo? Bueno, yo siempre quería que sea una niña y que se llame Catalina. Y me Ya. acuerdo que a mi esposo le dije, cuando tengamos un hijo, y Ujú. si es mujer, se va a llamar Catalina, por si acaso. Por si acá. Por si acaso, ya lo decidí. Ya. Me dijo, ya está bien. Y me acuerdo que dijimos, ya vamos a casarnos, estábamos como que planeando todavía, y decimos, primero compremos un depa, porque no tenemos ni siquiera dónde vamos a vivir. Yo de provincia, entonces decimos, mejor compremos el lugar donde vamos a vivir, de ahí pensamos en la boda. Ya. Compramos el depa, pasó medio año y quedé embarazada. Fue el toque. Fue al toque y ni nos habíamos casado. Y estábamos así como que, oye, vino Catalina o un bebé, ¿no? Yo en ese momento sentí como miedo porque tomaba medicamentos. Me enteré súper rápido porque sentí mi cuerpo que algo le estaba pasando. Yo dije, algo me está pasando. Así no soy yo. O sea, sentí los cambios al toque, incluso sin tener atraso fui a la ginecóloga y le digo, creo que tengo un desorden hormonal. Me hicieron mis análisis, no era desorden hormonal, estás embarazada. Entonces fue como que, ok, esa noche dejé de tomar mis medicinas. Eso también, Mi esposo se cuéntame. enteró, o sea, yo encima ni siquiera fue un aviso así bonito, le mandé por WhatsApp una captura y le digo, oye, estoy embarazada. Ya. Entonces, él me dice que toda la noche no durmió, estaba preocupadísimo y yo, dejé mis medicamentos. Eso, o sea, ¿cómo funciona? La medicina que que tú tomas no es compatible con el embarazo. Hay mucho prejuicio ahí, Ya. porque yo pensaba que no era compatible. Y incluso mi psiquiatra me dijo, sí, hay que retirarla, pero poco a poco. Ok. Y yo dije, no. O sea, me daba terror de pensar de que mi medicamento le haga mal. Tampoco es que me explicaron claramente, oye, mira, esta es categoría tal o categoría tal, no sé. Y lo corté. Y me chocó. Me chocó, no podía dormir, tenía crisis de ansiedad. Recuerdo haberme ido en un ataque de ansiedad a la clínica pensando que ya iba a perder a mi bebé. Entonces sí, me chocó fuerte. Me chocó bien fuerte. Tuve que pedir vacaciones. ¿Durante los 9 meses tú dejaste tus medicamentos? Sí. Wow. Y 3 años posteriores también. Wow, ¿por la lactancia? Por la lactancia. Wow. Pero es increíble cómo el cuerpo se adapta, porque incluso no solo se adapta, es maravilloso, porque al formar una nueva vida, el cerebro sufre cambios en la mujer. Entonces,
hay estructuras que son las que regulan las emociones, que se ponen o maduran o se desarrollan mucho más. Entonces eso me ayudó mucho. Me ayudó a estar bien. Me ayudó a sobrellevar el embarazo casi bien, digamos. O sea, no tenías los super arribas y super abajos durante el embarazo. Estuve más que todo abajo. Okay. Incluso en el embarazo llegué a tener ideación suicida un día. Y yo dije, Nati, estás viviendo el momento más feliz de tu vida. Siempre has querido ser mamá. Y estas ideas son solo ideas, no eres tú. Trataste de verlo de afuera. Sí, no es lo que tú deseas. Duérmete. O sea, todo esto es la bipolaridad. ¿Qué tal batalla, no? Entonces, me pasó eso. Y ¿lo podías comentar con tu entorno, con tu esposo, con tu terapeuta, con tu familia, con amigos, amigas? Y con nadie más. Ya. Lo hablé con mi esposo y con mi terapeuta. Con mi psiquiatra. ¿Y tu esposo se lo toma con tranquilidad? Sí, porque me vio, o sea, yo le dije, he estado así, pero ya pasó, ya estoy bien, ya hice esto y ya. Pero sí tuve una depresión, casi el total del periodo de embarazo, no controlada, que luego cuando vi a una psiquiatra experta en maternidad me dijo, tú podías tomar esto, Imagínate. y era seguro y tú hubieras estado bien. Imagínate, sí, esto aquí aprovecho para hacer un llamado a todas las mujeres que nos escuchan, que pueden quizás estar buscando un embarazo o estar embarazadas o planearlo, lo que sea, que piensan que ninguna medicina psiquiátrica es compatible con el embarazo. No es cierto en absoluto, ¿no? Hay mucho prejuicio social respecto de eso, incluso entre los médicos hay mucha desinformación, ¿no? Entonces es muy importante buscar psiquiatras que estén capacitados en esta área, ¿no? Porque si tú por ahí tomas algo para tu depresión o para tu ansiedad, no es necesario que lo pares. O sea, hay chances de que sea compatible con tu embarazo, ¿no? O que te puedan cambiar. O con tu lactancia. Claro. O que te puedan cambiar, exactamente. Claro. Sí. Y en mi caso, o sea, fue como anulación total y tuve la hiperemesis gravídica. Además que la hiperemesis gravídica es, para las que no conozcan, esas náuseas extremas en el embarazo. Sí. Y yo no llegaba a vomitar, pero tampoco comía. Tenías náuseas todo el tiempo. Súper fuerte. Y si el olor era un poco fuerte, ahí sí iba a vomitar. O sea, ya pensar en la comida en mi boca. ¿Y te duró todo el embarazo? Todo el embarazo. ¿Bajaste de peso entonces? Bajé bastante. Wow. Las primeras semanas bajaba 1,5 kilos semanal. Wow. O sea, fue súper fuerte. Fue súper fuerte. Y lo peor... ¿Qué tal supervivencia la tuya en el embarazo? Sí, fue duro. Y lo peor es que existe, ¿no?, mucha carga en el embarazo, de que hay mucha culpa de la mamá. Entonces me dicen... Voy por la hiperemesis, me mandan a nutrición y la nutricionista tiene que pensar en su hijo. Claro. Tiene que comer, señora, pero no puedo. No, acá está la lista y cuando leen en la historia o tú dices soy bipolar, no, pues todo esto es psicológico. ¿Tú querías tener al bebé? Todo esto es psicológico. Y era como que tiene ya que ponerse fuerte. Y era como que no quiero ver nutricionistas nunca más en mi vida, por favor. Sin comentarios, o sea, la verdad. Súper violento. Sí, y violento. Te acusan como que todo es psicológico en ti. Cuando tienes una condición de salud mental, o sea, a mí me ha pasado que voy a un hospital, a una clínica, a atenderme porque me duele el oído. Y el médico ve tu historia. Me ha pasado, ni siquiera me revisó, me dijo, usted ha estado un poco preocupada tal vez estos días, que no sé qué, vaya nomás a su casa. O sea, yo salí y lo peor es que a veces yo me molesto conmigo misma después porque no reclamo. A veces me quedo así como inmovilizada, es, creo yo, hasta un tipo de trauma que ha quedado de tantas veces que ha habido rechazo, ha habido discriminación, que digo, no, pues ya, no, terrible. Me voy. Terrible. Sí. ¿Y cómo vas preparando tu parto dentro de todo este embarazo bastante complicado que me dices? ¿Y cómo se dio tu parto?
Cambié de clínica porque me recomendaron ir con un ginecólogo experto en casos de mujeres con condiciones de salud mental. Fue muy bueno el doctor. No sabía que esto existía. Me lo recomendaron, o sea, no es que él tenga el título experto en esto, pero era, oye, ese doctor sabe, anda con él. Ya. Y él me estabilizó con el tema de la hiperemesis, me recetó medicamentos que me permitían al menos media hora al día comer. Y este doctor me dijo que yo tenía que pasar por una cesárea, porque me veía, no estaba equilibrada del todo, me veía en depresión. Incluso me mandó a hacer interconsulta con mi psiquiatra, porque él decía, hay que empezar medicación, pero mi psiquiatra dijo no. Y ahí fue el tema, ¿no? Ahí yo digo, sí, debí empezar medicación para pasar un mejor embarazo. O sea, el psiquiatra realmente no lo manejó apropiadamente. Claro, no era experto en maternidad. Y cuando el ginecólogo decía, tú debes ir a una cesárea porque te veo deprimida, ¿tú cómo resonabas con esto? O sea, ¿te parecía, tú lo sentías como que sí, claro, esto es lo que yo siento que necesito? ¿O fue como que no me cuadra esto? Yo quería tener un parto natural, vaginal, pero al mismo tiempo tenía miedo por toda la situación que estaba pasando de mi embarazo, que estaba complicado. Y el doctor me dijo, yo he tenido mujeres con condiciones de salud mental que han hecho psicosis en el proceso de parto. Entonces yo... O sea, en el mismo trabajo de parto. Entonces me dice, yo no quisiera que eso te pase a ti, mejor anda por algo tranquilo y todo va a salir bien. Entonces yo opté por hacer caso a mi médico, porque dije, este médico me ha sacado de lo peor y voy a continuar con lo que él me dice. Y lo hice y el doctor fue muy bueno conmigo. O sea, tuve un parto, una cesárea, ¿cómo se dice? Humanizada, programada. Cuando nació mi hijita me la pusieron en el pecho. O sea, hasta ahí todo iba bien. Hasta ese momento, ¿no? El doctor muy humano conmigo. Cuando me veía a mí, que yo estaba súper nerviosa antes de la cesárea, incluso me abrazó fuerte, me dijo, no tengas miedo, yo te voy a atender, todo va a estar bien, cree. Entonces, todo hasta ahí estuvo bien. Pasé a sala de recuperaciones, 2 horas o 3 horas creo que estuve ahí, y luego salí a cuarto y me trajeron a mi bebita a que tome su leche, y yo tenía todo el deseo de que mi hijita tome leche materna. Pero tenía miedo porque decía, si me tengo que medicar, voy a tener que cortar la lactancia. Pero estaba ahí en el limbo, ¿no? Y también estaba el riesgo de la psicosis posparto, que no sé, se me metió ese miedo. ¿Que tiene algo que ver con la bipolaridad o en realidad no? Sí. O sea, sí hay más prevalencia de psicosis posparto en mujeres. Sí, podría darse, sí. Que que tienen bipolaridad. Sí, y que tenía que cuidar mi sueño. Entonces estaba con ese tema, ¿no? Pero yo con toda la idea de que mi hijita reciba su leche materna. El asunto es que cuando ya íbamos 2-3 días, mi hijita lloraba demasiado y no notábamos que ella tomara la leche. Entonces, para mi mala suerte, la clínica estaba certificando en amigos de la lactancia materna. O sea, digo mala suerte, porque puede ser y se pinta la leche materna y no dudo que sea lo mejor. Con mi hija hicimos 3 años, 8 meses de lactancia materna. Pero hay que entender todo el contexto de la persona. Por supuesto. ¿Qué está pasando? Por supuesto. Entonces se estaban certificando y mi hijita tenía hambre. Y venían las de MINSA o la doctora experta en lactancia, y me aplastaban y me decían, pero tú tienes leche, ¿por qué le quieres dar fórmula? Yo le decía, pero mi hija tiene hambre. O sea, algo estaba pasando ahí, o sea, algo también puede tener la bebé, ¿no? Puede tener un frenillo, puede ser que ella no esté lactando bien, o sea, pueden ser tantas cosas. En realidad,
lo hemos abordado en otros episodios también, pero la leche materna por supuesto que es buena si tienes la posibilidad de darla, y si quieres darla está genial, pero no, la lactancia no puede ser un motivo para imponerse, o sea, no puedes imponérselo a la mamá, tú no la puedes violentar, tú no la puedes presionar, ¿no? O sea, la promoción de la lactancia materna es a favor del bebé, pero no puede ser en contra de la mamá, ¿no? Claro. O sea, la mamá tiene que quererlo y poderlo, ¿no? Porque si no, se vuelve una forma más de violencia obstétrica, que aprovecho para colocar mi mensaje, que lo coloco también en otros episodios, que tenemos abierta la encuesta nacional de parto y nacimiento, todavía la pueden encontrar en @miparto.midecisión.perú, porque la violencia ginecobstétrica no es algo que pasa solo en el parto, pasa en el embarazo y pasa en el posparto. Y, por ejemplo, violencias alrededor de la lactancia son violencias ginecobstétricas, Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces con mi esposo me acuerdo que vimos que había bajado de peso y llamamos a la pediatra antes de que nos den de alta y le dijimos recétenos fórmula. Claro. ¿Pero por qué? Porque mi hijita tiene hambre. Uh-huh. Ella tiene hambre. Incluso Y por último, porque yo quiero. las enfermeras comentaban, ay, esta es la bebé más llorona de todo el piso. Y yo la había tenido toda la madrugada lactando ahí al lado de mi pecho, intentando. Entonces nos dieron de alta. Llegamos a casa y yo estaba con mi jeringa, me habían explicado, te vas a extraer, le vas a dar en la boquita. Yo haciendo todo lo más que podía. Y como a las 3 de la mañana, yo llegué a mi casa en la tarde, a las 3 de la mañana mi hijita empezó a desmayarse. Wow. Entonces, yo la veía a ella que lloraba y se apagaba. Y yo decía, no está llorando. Y de repente, ¡guau! Y se apagaba. Y yo decía, ¿qué pasa? Mi hijita tenía 4 o 5 días. Claro. Estaba seguro con la glucosa bajísima por el piso. Entonces lo llamé a mi esposo, le digo, eran las 3 de la mañana, le digo, hay que llevarla a la clínica. Y me dice, pero ya no a esta clínica, vamos a otra. Okay. Entonces fuimos a otra, la pesaron, vieron su cartilla de que había nacido con otro peso y nos dijeron, ha perdido más peso del límite que debería perder un bebé. Llévenla a la clínica donde nació, porque por protocolo de neonatología no podemos recibir bebés que nacieron en otra clínica. Wow. Entonces tuvimos que volver a esa clínica y en el triaje les decimos, ha pasado esto, hemos ido a otra clínica, mi hija se está desmayando, ha perdido peso y queremos que la atiendan rápido. Entonces le sacan el examen de glucosa y tenía 29. Ya. ¿No? Y nos dicen, está bien bajo, estaba amarillita. ¿Dónde debería estar la glucosa? No conozco el número. Exactamente, tampoco en bebés. Pero no 29 era bajo. Era bajo. Okay. Nos dijeron que estaba bajo. Se la llevaron. Y me acuerdo que antes de que se la lleven, yo la tenía cargada intentando darle leche. Y viene el enfermero y me dice, ay, pues, ¿cómo no va a tomar leche si ni siquiera tienes formado el pezón? Me dice así. Como si tuvieras que tener formado el pezón, además es otro mito. Entonces, yo me quedé, peor, la era verdad. como que ya tú eras la peor de las mamás del mundo. Entonces, se la llevaron y la hospitalizaron, entró a estas cabinas de luz, le empezaron a dar fórmula por fin. Y en ese momento la doctora especialista en lactancia se me empieza a acercar. Porque claro, ella era la responsable de todo el tema de la certificación y todo eso. Y me empieza a preguntar, ¿en tu familia tú tienes alguna enfermedad? Y yo, como buena autista, ni cuenta me daba de lo que ella estaba buscando. ¿Enfermedad? No. ¿Estás enferma de algo? Y me empezó a hacer como que así, no sé ni qué órganos me dijo. Ya, tal vez de esto, no, eso no. Ay, que no sé qué, y haciéndose la amiga, ¿no? Ay, vas a ver que tu hijita va a estar bien, que no sé qué, no sé cuántos. Y por si acaso han tenido esto o esto. Y yo le digo, es que, bueno, lo único que tengo es que soy bipolar, pero eso no tiene nada que ver. Y fue como que, bipolar. Ya, se paró y se fue. Y cuando fuimos a la zona de neonatología a pedir entrar a ver a mi hija, sale el jefe de neonatología y nos dice, señora,
nosotros sabemos que usted tiene una condición, un trastorno mental, y no le vamos a entregar a su hija. ¿Qué cosa? Sí, o sea, fue súper fuerte, porque yo acababa de tener a mi hija, 5 días, la hija que había deseado toda mi vida, que tenía todo el amor de una familia, y no le había hecho ni siquiera nada a ella, ni para decir que la había golpeado, no sé, para que ellos piensen que es imposible que yo la pueda tener. Y nos dijeron, no le vamos a entregar a su hija hasta que usted no nos traiga un documento firmado por su psiquiatra de que usted está en condiciones de tenerla. Pues es un abuso tremendo. Porque para empezar, esa niña está allí porque ellos les han negado a ustedes la fórmula. Por eso es que estaba con la glucosa baja, por eso estaba con la ictericia, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, eso es la responsabilidad de ellos. Y además, nadie puede quitarte a tu hija sin una prueba de que tú le has causado algún daño. Y ahí no hay ninguna prueba. Lo único que hay es un prejuicio sobre la bipolaridad, y además ellos se atribuyen la capacidad, que ni siquiera estoy muy segura que tengan legalmente, de retener a un menor hasta que los papás prueben algo. ¿Por qué tienen que probar algo si no ha pasado nada? Sí. ¿No? O sea, no hay presunción de inocencia ni siquiera. O sea, desde todo punto de vista está pésimo, ¿no? Sí, lo peor es que, o sea, yo digo, yo estaba llorando. ¿Qué mamá no lloraría en una situación como esa? Claro, con desesperada. Su hija hospitalizada. Claro. Y yo lloraba. Ni siquiera estás llorando porque eras bipolar, estás llorando porque llorando la por situación mi era hija. para llorar. Era claro. para llorar. Y era como que yo sentí que era como que, estás llorando y no sé. Y también habían cometido una negligencia. Y cuéntame cómo se resuelva finalmente esta situación en la clínica. Bueno, llamé a mi psiquiatra y se enojó muchísimo del maltrato que estábamos recibiendo. Es eso, maltrato. Hizo el certificado que estaban pidiendo y me dijo, tú estás bien, o sea, ¿cómo te hacen creer eso? Sí. Y luego pusimos una queja en el libro de reclamaciones. Claro. Pero por no habernos dado la fórmula que pedimos. Okay. No por el tema de salud mental, porque... No por la discriminación y el abuso. Sí, en ese momento yo tenía mucho miedo. Decía, esto se va a hacer algo más grande y ya no quiero más. O sea, solo quiero llevarme a mi hijita y ya. Y eso, ahí quedó lo de la clínica. Quedó. Y entonces tú regresas a casa después de todo este episodio. ¿Cómo se dio tu posparto? Que también para cualquier mujer es un momento muy sensible, ¿no? Muy delicado. Y tú hace un rato también mencionaste que durante 3 años no tomaste tus medicinas. Entonces, ¿cómo viviste este posparto? Diría que fue un buen posparto. Yo era tan feliz con mi hijita, o sea, era el regalito que siempre había querido. La cuidaba, le tejía cositas, sus gorritos. El tema de mi salud mental, pues digamos que la bipolaridad se fue de vacaciones. Ah, sí. ¡Qué suerte! Sí, porque todo el cambio que se da a nivel del cerebro con la maternidad y además de eso con la lactancia genera la segregación de la prolactina, la oxitocina, que son neurotransmisores que me ayudaron mucho a estar bien. Entonces no necesitaba medicamentos. Y lo que sí, por ejemplo, mi mamá, ella con los 3 hijos que tuvo 20 años sin ningún síntoma. Wow. Y en mi caso mi psiquiatra me dijo, esto es algo que no está comprobado científicamente o algo, pero en mi experiencia muchas mujeres bipolares que tienen hijos ya no me vuelven a buscar. Interesante. Están bien. Cuando vuelvo a hablar con ellas estoy bien, ya no necesito medicamentos. Pero de hecho hay un estudio que me parece que fue publicado, no sé si este año o el año pasado, que lo pusieron en Neuromaternal, que demuestra que el envejecimiento cerebral es menor en mujeres que han tenido hijos.
Y llama la atención porque al inicio de la maternidad nos estamos agotadas, o sea, durante 3 años muy cansadas, ¿no? Por las malas noches y todo eso, pero pese a esa sensación, en realidad el envejecimiento cerebral es menor en mujeres con hijos, ¿no? Y eso es interesante. La maternidad ayuda a conservar el cerebro. Claro, y en mi caso me ayudó emocionalmente un montón. Lo que sí dicen es que siempre hay que estar revisando, porque también puede ser que tengas una crisis fuerte y tú estás pensando que no necesitas nada, entonces siempre observándote y darte cuenta cuando ya necesitas retomar tratamiento. En mi caso, tuve que retomar tratamiento porque empecé con la pandemia, que fue algo fuerte para todos emocionalmente, ¿no? ¿Y al cabo de cuántos años retomas tus medicamentos? Como a los 3 años. Como a los 3 años, ya. Entonces, era como que ya la pandemia, la crisis política, hubo una noche en que sentí que ya no podía más. ¿Cómo nos afectó eso también, no? Y cómo nos sigue afectando también, ¿no? Las crisis políticas continuas que hemos tenido son muy fuertes para la población, no es poca cosa. Me acuerdo que fue la noche esta de que fallecieron Inti y Brian. Las y protestas. Yo como las protestas, en que yo como mamá decía, ¿cómo pueden haber arrancado a unos hijos de sus madres? Claro. Entonces, recuerdo que me puse a llorar, pero hasta un punto en que sentí que estaba en un sueño, como que todo era, yo decía, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Estoy aquí? ¿No existo? Y cuando me pasa eso es disociación, se llama desrealización. Y en mi caso es mi cerebro que está llegando al límite y dice, desconéctate o esto no es verdad. O sea, claro, como que te desenchufas para protegerte. Claro, entonces ahí yo dije, ya, esto ya se salió de mis manos. Es momento. Es momento de llamar a mi médico. Sí. Okay. Y entonces digamos, tu posparto, tu puerperio son bastante tranquilos hasta este episodio que me cuentas. ¿Cómo la veías a tu hijita? ¿Cómo descubriste tú, en qué momento, cómo así que ella podía tener TEA, ¿no? Podía tener autismo? Si quieres escuchar la conversación completa con Natalie, suscríbete a nuestra cuenta de Patreon y accede allí a contenido exclusivo, encuentros con expertas y reuniones presenciales para mamás desde solo $3 al mes. Fue un descubrimiento en paralelo. Tenía una persona que conocí en redes, en los grupos, que también estaba en proceso de identificación de autismo en ella misma. Y yo mandé algunas fotos de mi hija jugando y ella organizaba en círculos a todos sus animalitos. Y armaba sus pelotitas en círculos con cuadraditos en el centro, caminitos con las mascarillas. Entonces era como que raro, ¿no? Y a mí me parecía muy normal, pero mandé la foto y luego les conté que ella tenía dificultades para socializar. No quería socializar con nadie, se iba corriendo, íbamos a los parques, se escapaba, lloraba. Había algún ruido y nos pegaba. Cuando alguien estornudaba o cantábamos cumpleaños feliz, pegaba. Demasiado estímulo era. Sí, entonces ahí mi amiga me dice, Nati, tu hija es autista. Y digo, ¿cómo? No, sí. Y luego hablando, esta chica y yo teníamos muchas cosas en común. Entonces ella yo le digo, oye, tú eres autista, y yo creo que si tú eres autista yo también debo ser. Entonces era como que empecé a averiguar lugares de evaluación y preguntaba, ¿evalúan niños también adultos? ¿Cómo es el combo? Por las dos. ¿Cómo es el no pack? hay 2 por 1. Entonces nos evaluamos en paralelo. A ella la evaluaron en 2 centros porque mi esposo me dijo, no, una cosa tan importante que va a marcar su vida no puede depender de una sola evaluación, vamos a llevarla a 2 lugares. Claro. ¿No? Entonces en ambos salió que sí, era autista. ¿A qué edad la vieron? A los 3. A los 3 años. ¿Puede haber un diagnóstico definitivo a esa edad? ¿Eran 3 o tal vez 4? Sí, la evaluaron. Incluso en uno de los centros le hicieron la prueba A22,
que es como bien parametrizada y considerada como muy confiable, aunque tiene su sesgo de género, esa prueba, pero incluso con esa salió que sí. Ok, entonces en ambos lugares le dijeron que sí. Sí. ¿Y a ti también te evaluaron al mismo tiempo? En esos lugares no. ¿En otros? Me evaluó una psicóloga especialista en autismo adulto. Ok. Y ella también, o sea, fue por días de diferencia que nos llegaron los diagnósticos míos y de mi hija. Ok. ¿No? ¿Y cómo fue esto en la casa, no? Porque tú, bueno, lo bueno es que tú convivías con la bipolaridad, sabías, no sé, tienes una gran apertura, ¿no? Sí. Pero igual llega un nuevo diagnóstico, ¿cómo lo reciben en la casa? Respecto de ti y respecto de la niña también. Para mí, ni bien empezamos como que a pensar que ella podía ser neurodivergente, yo sentía miedo. No quiero que seas neurodivergente, no quiero que mi hija sea así, sino un miedo de tan chiquita y qué le espera en este mundo. Nuevamente, miedo del entorno, no miedo de lo que es ser neurodivergente. Claro. Y luego, ya cuando llega el diagnóstico conmigo y el de ella, ya había habido todo un proceso en que yo simplemente dije, ya, eres de la mancha. ¿No? Lo digeriste y ya. Sí, o sea, no tuve duelo. Es que yo entiendo que mi duelo de la neurodivergencia lo tuve con la bipolaridad, porque es todo un proceso entender que no es nada malo, que no te conviertes en los otros, los locos, no, ya todo eso ya había pasado en mí. Entonces, para mí era como, oye, eres como yo, o sea, te quiero abrazar más fuerte, ¿no? Bienvenida al club. Una cosa así. ¿Y tú sientes que como las dos son neurodivergentes, esto facilita la convivencia o es un desafío? Las dos cosas. Las dos cosas, me encanta. O sea, ¿por qué? Incluso hice un post sobre eso, porque ser mamá neurodivergente a mí me da una apertura de entenderla. Por ejemplo, yo puedo tener una desregulación y cuando ella la tiene, siento que me duele porque sé lo que está sintiendo. Ya no es un recuerdo de niños que cuando tuvimos eso ya lo olvidamos, sino es como que yo digo, miércoles, mi hija está sufriendo esto. Tu capacidad de empatía es máxima, es mayor en ese momento. Entonces, cuando ella dice, mamá, me duele. Hay padres que de peques autistas, no quiero juzgar, pero a veces dicen, ¿cómo te va a doler? Está exagerando, no puede ser. Manipulando. Claro. Y yo le digo, a mí también, hija, ven, vamos, ponte tus canceladores. Yo uso lentes, tú canceladores. Claro, tú usas los lentes para la sensibilidad de la luz y ella usa sus canceladores de sonido. Y ella me pregunta, mamá, yo soy autista al ruido y tú eres autista a la luz, porque todavía está entendiendo qué cosa es ser autista. No es que uno es autista a algo, ¿no? Claro. Entonces, por ahí hay una mayor comprensión. Está el hecho de que yo quiero que ella crezca en un mundo que yo sé que sola tal vez no lo voy a cambiar, pero al menos un poquito con las redes de personas que pensamos así, hacerlo un poco más amigable y más abierto a que ella tenga una vida más digna, ¿no? Y por otro lado, los contras. Los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos de ser dos neurodivergentes en la casa? Que una se desregula y la otra también, a veces, ¿no? O sea, ella tiene una desregulación y yo entro en crisis también, pero yo soy la adulta, entonces yo tengo que estar como que yo te voy a calmar, o sea, yo te voy a intentar apoyar, ¿no? Otro desafío es que uno vuelve a vivir el dolor de nuevo. El dolor del rechazo, de la discriminación, porque ya no es solo para ti, ahora es para tu hijo. Te cierran puertas en los colegios, puede ser que estén hablando de ella cosas, no sé, de que te enteras que está siendo excluida de algún entorno. Entonces es como que ese dolor lo vuelves de nuevo, ¿no? Claro. Y te duele más porque no es solo a mi hijito le están haciendo. Recuerdas que a ti también te lo hicieron. De por sí cuando se lo hacen a tu hijo te duele un montón. Pero si es como el dolor doble, es todavía peor. Es peor. Otro desafío,
bueno, que tal vez para mí mi camino ha sido bien duro en el tema laboral, encontrar un lugar donde no sienta que me están discriminando, que me cierren la puerta. Me han cerrado la puerta en varios sitios diciéndome, tú no eres apta para trabajar. Y yo ahora vivo con esa preocupación de qué va a ser de ella cuando crezca, porque sé cómo es. Claro. Entonces ya yo estoy con la cabeza de que ella tiene que ser independiente, tiene que llevar sus proyectos, tiene que encontrar un nicho para tener la flexibilidad, los descansos, la calma que ella necesita cuando lo tenga. Otro desafío fuerte es que cuando tengo crisis, exploto fuerte. Y a veces eso me hace sentir tan mal a mamá. Llego a pensar que sería mejor que yo no exista. No es que agarre y le pegue, le saque la miércoles, no. Pero el hecho de que ella me vea llorando, gritando, a veces es como que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué, no? Me tiene que ver así. Yo perdí el control, me desregulé. Y ella no tiene por qué crecer de esta forma. Y en esos momentos ya me viene otra vez la disociación. Eso de, ¿qué hago acá? Debería desaparecer. El bajón, todo esto es irreal. Y es como que es muy duro salir de eso. Pero tuve una psicóloga que una vez me dijo, ¿te imaginas que a tu hija la crié una neurotípica? Claro. Y fue como que no hay forma. Claro. O sea, yo puedo tener mis cosas, pero entre todo yo la entiendo. E incluso ella viéndome a mí así, ella entiende que las personas también somos así, que también tenemos derecho a sentir, a llorar. Cuando ella tiene una desregulación súper fuerte, a veces yo la abrazo, la calmo, nos sentamos juntas, lloramos juntas, porque yo me desregulo, estoy temblando, y me pongo a llorar con ella, y ella me dice, ven mamá, ya va a pasar, y me empieza a consolar a mí. Entonces le termino explicando, ¿no? Que es un proceso el salir del malestar, que llorar no está mal. Claro, y además también ha sido tú, digamos, estás criando a una pequeña neurodivergente siendo tú neurodivergente, pero tú también has sido criada por tu mamá que es neurodivergente, ¿no? Entonces, ahí hay una experiencia muy fuerte, ¿no? De que se puede maternar, de que hay vínculo, de que hay amor, de que se sale adelante, ¿no? Sí, y que es muy desafiante también. Y lamentablemente también, si no hay apoyos, si no hay acompañamiento de la pareja, entendimiento de la sociedad, de la familia, del entorno, también hay riesgos. Claro. Y no digo de que tú vayas a hacer el daño, sino esa situación de vivir en el estrés, excluida, sin trabajo o situaciones de ese tipo, a la larga también padres que no tienen psicoeducación, por ejemplo, que tienen porque en tu caso tú tienes terapia, tú tienes diagnóstico, tú tienes medicación, pero hay muchas personas que maternan o paternan en bipolaridad sin saberlo, ¿no? Exacto. Y eso es una situación de extrema vulnerabilidad para todos. O sea, y no es solo pensar en el peque y pintar al papá, a la mamá como el ogro, no, son personas que están creciendo juntas y que hay mucho sufrimiento que podría evitarse. ¿No? Claro que sí. Sí. Nos ha quedado un poco corto el tiempo porque me gustaría seguir hablando de muchas cosas más. Creo que nos da para otro episodio, quizás nos da para un live donde podemos seguir hablando de estos temas con otras mamás de la comunidad porque sé que hay muchas mamás que escuchan el podcast que al descubrir que sus hijos tenían TEA o TDAH también se han diagnosticado y han descubierto que ellas lo tenían, ¿no? Entonces sé que las personas que nos escuchan son una comunidad muy diversa y quizás tengamos la oportunidad de seguir conversando de este tema. Te agradezco muchísimo, Natalie, por todo lo que nos has contado. Me parece muy, muy interesante y muy importante. Ay, muchas gracias a ti, Constanza, por la invitación y por esta apertura para poder contar un poco mi historia. Y si
sirve a alguna mamá, alguna familia, algún peque que están empezando este camino tal vez con miedo, ¿no? Solo decirles que sí se puede y que primero hay que vencer nosotros mismos los prejuicios. Y que hay una comunidad de personas también, claro, ¿no? Como ellos y abiertas, ¿no? Como la comunidad que tú también sientes que te acogió, ¿no? Conocer a personas con las que compartes. Muchísimas gracias, Natalie. Gracias a ti, Constanza. Te mando un muy fuerte abrazo para ti y para tu familia. Gracias, igualmente. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.